¿Vosotros pensáis que hay una edad para hacer las cosas? Porque yo creo que no. Siempre que estés dispuesto a aceptar unos grados de ridículo. Porque si a ti te gusta la batalla de gallos y te bajas al parque con una gorra para atrás a rapear con chavales de 15 años, pues bueno, quiero decir, tienes que ver que, bueno, que hay un grado hay. Pero no hay edad. ¿A vosotros os han dicho alguna vez que no podéis hacer algo debido a vuestra edad? El último ligue que tuve, que tiene 31 años, Sí. le dije, bueno, está claro, sé que lo nuestro es imposible. ¿Por qué? Me dijo, sí, Blanca, porque eres muy inmadura. Entonces me parece mal. Es que Ay, qué total, me está bien encanta. que te lo diga alguien de 31 años, sobre todo. ¿Verdad? Claro, qué ideal. Me va a dar unos años más. Ahora que soy adulto, mi marido me dice, a esa fiesta no puedes ir, porque ya no estás en edad de ir a esa fiesta. O sea que ese ha sido un poco el parámetro de mi vida. Pero tú eres atemporal, Boris. Qué divina eres. Eres un básico, eres un cashmere, eres atemporal. Qué divina eres, me encanta lo Dile, de me voy Kashmir, solo, me tú te encanta. quedas en casa. Yo es que con el edadismo no puedo, porque me pasa constantemente. Todos los años me presento al draft de la NBA y ni por edad, ni por habilidades, ni por nada, que no me cogen. Pero lo sigo intentando. Ya sé, que te has comido un sándwich o algo, ¿verdad? No, así sea. Eso. ¿A dónde? Ah, que lo primero que pregunto. ¿Dónde? Va a enfocar. Chicos, yo sé que Galder nos ha convocado para celebrar la vida. La vida se puede celebrar en cualquier momento, porque cualquier motivo es bueno para celebrar, el hecho de que estemos aquí. Pero tengo que daros una mala noticia. No. No lo voy a celebrar. ¡Por Dios! ¿Y este giro tan inesperado de los acontecimientos? No lo voy a hacer. Galder. Por Dios. No lo voy a hacer. Lo siento. Pero y todo esto se va a quedar frío. Viviana, ¿Qué? ¿cómo llevas los años? Mira, yo por lo que he aprendido, esta pregunta no se hace. Te curas en salud, no preguntes. Es que Viviana me impone mucho y me he puesto nervioso. Bueno, yo la verdad es que estaba pendiente aquí del queso y del picoteo y la verdad es que no sé ni lo que ha preguntado. Lo llevo bien, porque decía una amiga mía, ¿te molesta cumplir años? Y decía ella, mujer, te ha dado la alternativa, y es verdad, la alternativa es más chunga. Entonces, cumplir años es bueno. Y además tienes la cosa de todo lo vivido. Yo te he convocado aquí, Viviana, porque tú eres un ejemplo claro de que no se precisa de ninguna edad para hacer cualquier cosa. Acabas de cumplir... 70. 70. 7-0. Y yo, claro, he Qué pensado, buenísimo. ¿y por qué no celebramos la década que dejamos Yo atrás? celebré, pero si quieres te monto una fiesta que esto no lo van a poder grabar. ¿eh? Pues dale. te lo digo. Esa- La voy a primera. preparar. Yo quiero. Entonces nos vamos de despedida. Una despedida de soltera, maravilla. Me apunto a todo. Ahora, si puede no haber gente disfrazada, pues mejor, que no me gusta, me da miedo. ¿Cómo que si nos vamos de despedida? 70 no es el final, 70 es el principio. Venga, vamos a organizarlo. Yo como haya un disfraz de payaso salgo corriendo, ¿eh? Bueno, a ver, ya veremos, porque en todas las despedidas siempre hay una sorpresa. ¡Fiestón! Pues sí, ¡Fiestón! venga. ¡A despedirnos Venga, vamos a todos! organizarla. ¡Avanti! Vamos de fiesta. Bueno, os voy a contar una cosa. Cuando yo me estaba acercando a cumplir 40 años, la verdad que me puse en una actitud un poco pesada, como con una inquietud absurda de cumplir los 40 años. Y entonces Carolina Herrera me dijo, cuando se lo explicó, me dijo, pero niño, lo contrario es muchísimo peor. Y entonces, claro, me pareció una frase que me abrió como un universo de que realmente tienes que entender que vivir y ir acumulando años es sensacional. Luego es verdad que ella también lo Es lo acompañó. natural. Pero estar poniéndole un poco como frontera a eso, estar como diciendo, no, no quiero cumplir 40 años, no quiero cumplir 50, no quiero cumplir 60, es una bobada. Yo tengo 58, estoy a punto de comenzar mi sexta década. Fuerte, Y no, ¿eh? no veo la hora, es que lo veo como fascinante, porque en realidad tienes que salir ahí... Tienes y que querer cumplir 60. Es que eso es que estás y- vivo. Y tienes que 70. querer siempre comerte el mundo en cada década. ¿Por qué no? No, es verdad, te van llenando la cabeza de que vas perdiendo facultades, de que de repente físicamente ya no te va a acompañar. que te bailo la
como mesa. siempre. Y físicamente me encuentro igual. Justo, divino, Sí. claro. Yo Y es lo que hay que pensar, es lo que hay que sentir. A mí me parece una gran conquista de estas cosas del siglo XXI, terminar el edadismo y luchar contra ello, ¿entiendes? Intentar apartarlo, quitártelo de medio, porque ha segregado muchísimo, pero muchísimo, a generaciones infinitamente. Hay gente que ha visto de repente recortadas sus carreras en lo más importante simplemente porque cumplen años. Ya está. Y eso es de una injusticia bárbara. En el cine, las mujeres cuando llegamos a una edad, pues tenemos el límite de que no puedes hacer una cosa. Yo en cine estoy encantada de no ser la tía buena que era antes, era como la tía buena, de se lía con el joven, de no ser, que ahora ya sea otra y ser la madre de la tía buena o la abuela o como en la vida real. La edad es más una cuestión de estado vital. Sobre todo en esta profesión, que al final vas por proyectos y que de repente hay una temporada con mucho curro, otra con menos, otra que se encadenan y proyectos. más cuando tienes hijos. Bueno, claro, que ese es un proyecto bastante grande. en Pero sí. Carolina, ¿sabes una cosa magnífica de la edad? Es que la edad no deja nunca de darte proyectos. Esto yo creo que al final lo terminas aprendiendo. Yo estoy aprendiendo mucho de vosotros, o sea, de la gente más mayor de aquí. Me llevo como mucho optimismo. Es que se está mejor a esa edad. La vida es una cuestión de organización también. Entonces, claro, la jubilación, que es como ese tema de conversación, que lo empiezas a tener a partir de una cierta edad, en realidad yo creo que uno se lo tiene que plantear. Yo creo que está muy bien que exista y es fantástico que exista el estado de bienestar y lo tenemos que defender todo lo que Absolutamente. podamos. Pero que también plantearte tener un plan de jubilación. Bueno, es verdad que yo no me veo jubilándome porque creo que mi oficio, que es escribir, Es no eterno. sabes exactamente hasta que el último día. los dedos dejen de escribir, estás escribiendo. Claro, es que estáis hablando de vuestros proyectos, que tenéis a futuro y tal, yo lo veo muy bien, pero es que yo ahora mismo tengo unos proyectos, que tampoco son muchos, y yo fantaseo todos los días con la jubilación. Porque ¿En serio? Yo fantaseo todos los días con una jubilación además temprana, y yo ya me veo sin hacer nada y con un chándal y con un perro que tosa igual que yo. O sea, es Ay. de estos ancianos que están por ahí y hace el perro también. A mí siempre me gustó tener un colchonín. Sí. Un colchón para poder decir que no, para poder escoger trabajos, para poder ser más libre. Si no tengo ese colchón, No te puedes hay ir. que tragar mucho, hay que resistir mucho, hay que aguantar mucha tontería. El colchón siempre te hace libre. Es importante y me parece maravilloso con vuestra edad que penséis así, porque yo lo hice por inercia siempre, supe cuándo sí, cuándo no. Fui lista a la hora de poder ser libre con lo que gané, lo que no gané. Y que tú digas eso con tu edad me parece maravilloso, que pienses en la jubilación, que todavía no me lo planteé yo. No, yo es que fantaseo. Calder, por ejemplo, ¿sueñas despierto con la jubilación? Sí, sí, yo hay días que me veo, paso por Plaza España y veo a un anciano ahí... Señor sentado, sí, tranquilo. contemplando la vida y digo, yo quiero ser ese. ¿Y tú, Carolina? Claro. Me gusta mucho trabajar. Me parece bien tener un colchón para poder invertir en Colchonín. tus... Sí, pero para poder invertir en tus proyectos propios, por ejemplo. Claro, Para hacer cosas para que no te estar ilusionen esperando a que te más llamen. Y no esperar que te llamen. O sea, yo nunca he tenido un hueco. Yo me lo he tenido que hacer yo haciendo cosas y que luego de repente han funcionado. Pero gracias a tener un pequeño colchón al principio para poder invertir Claro. y sacar proyectos adelante. Soy muy ahorradora, que no rata. Me gusta pensar para qué va el dinero que voy ganando. Me gusta darle un lugar y un sentido. Me gusta también pensar en el futuro, porque es como de, pues habrá, o sea, pues como ya me ha pasado, he tenido momentos más buenos y más malos. Entonces para eso siempre me gusta tener como pues un colchón, unos dineros que sé que eso no se toca, que poco a poco pues voy acumulando lo que sea, poquito a poco, pues para el futuro, para mi jubilación, que está lejos, pero oye, para mí es súper importante, pero yo me imagino trabajando de lo que me guste, al final de mis días, ya no trabajar igual para otros, trabajar para mí o tener mi espacio, mis cosas y demás, pero poder tener el dinero de invertir en eso y la tranquilidad de, bueno, si no funciona no pasa nada. No, porque tengo dinero. un colchón para... Un colchón, pero además es lo que dice, o sea, para vivir, para estar Pa' vivir, tranquila, sí, ya un está. colchón, un y si tengo colchón. un poquito más para poder financiar alguna cosa de mucho proyectos mejor. míos. A mí ¿Sabes mejor. qué pasa? Que yo cuando tengo un colchón, o sea, vosotros os imagináis, con plan, ya tengo un colchón, yo imagino problemas más grandes que ese colchón. Te digo, necesito más colchón. Entonces al final... Le pones el colchón es un otra infinito capa que al nunca colchón, acaba. le pones otra capa al colchón, Claro. no pasa nada. El Viscoelástico. colchón puede ampliarse hacia arriba y a lo ancho todo lo que quieras. A lo ancho sobre ambición. todo, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? Del colchón, porque el ahorro es un colchón. El ahorro es un colchón. Ay, sí, Y el yo quería colchón un es buen un ahorro. colchón. Claro, claro. Qué rico. Siempre, bueno, Hay una despedida de soltera
Sin sorpresas, como que no es una despedida, ¿no? Pero, por favor, dudabas de mí. Solo te digo una palabra clave. Desnudo. No lo voy a hacer. No puede ser. No. Mira, de verdad, acabo de cumplir 70 años y estaba preparada para despedirme de toda esta fiesta, despedirme de las cosas que hemos dejado detrás. Y lo estaba pensando todo el tiempo, justamente hasta que se fue la luz. ¡Ah! ¡Maldita luz! ¡Ah! Oye, ¿cuál era la sorpresa que decías antes que tenías preparada? Pues... Ahora empieza la sorpresa. No, qué sorpresa. Esto es un imprevisto. Ah. ¿Te has apagado la luz? Viviana, un momento, mi amor. Voy. Vamos a intentar encontrarlo, porque yo creo que es por aquí. Pero me vas a Atención matar. a Claro, esto. es que me doy en la cabeza, me Con voy a cuidado. matar. Tira, tira. Con cuidado. Tira, A tira ver, para mi adelante. amor. A ver, un momento. A ver dónde era. Aquí, ahí está. Ese Ah. yo creo que es el control. ¿Estás Es aquí. seguro, Boris? Claro que sí. Abrimos un momento con A ver, cuidado, sí, con sí. cuidado. Y yo creo que hay que tocar Pues acá dale. y levantar. Levanto. Claro. Pues eso. Te iba a decir, ¿de dónde saco la linterna? Porque yo como el móvil nunca lo llevo, pues claro. no lo uso. Tú sabes que yo estoy en contra de las tecnologías, por aquello de la memoria. ¿Será que es que yo estoy con la memoria? Hay que ejercitar la memoria, es verdad, porque la memoria en el fondo... Nos estamos idiotizando. Nos idiotiza muchísimo no hacerlo. Yo llegaba a recordar 100 y pico teléfonos de memoria porque tenías tenías la facilidad de llamar y como tienes memoria, los recopilas. Pues mira, yo por ejemplo hablando de memoria, yo sí que tengo una visión de que realmente la tecnología, yo he vivido todo, porque yo empecé a escribir guiones en una máquina de escribir. Ajá. Luego mi primera novela en el primer ordenador que yo creo que hubo en Caracas, por lo menos, ¿entiendes? Y luego ya después ya he empezado a escribir en ordenador siempre. Y me encanta a la hora de editar porque facilita mucho las cosas. Pues fíjate. Mira, ¿y la sorpresa? Bueno, pues ya vendrá. Pues vamos y te lo enseño. Y estaba preparada para despedirme de toda esta fiesta, despedirme de las cosas que hemos dejado detrás. Y lo estaba pensando todo el tiempo, justamente hasta que se fue la luz. ¡Ah! ¡Maldita luz! Y sucedió lo que anticipó Galder. Nos desnudamos. ¿Yo? Oye, ¿no estaremos abusando mucho del recurso este de ir para adelante, para atrás? Te lo digo porque yo estudié comunicación audiovisual y no se me quedó nada, pero sé cuando algo cansa. Y entonces, ¿os vais a bañar? Sí, nos bañamos. A mí me sí. gustan las sorpresas, ¿eh? No, pero mi amor, es que esta es tu sorpresa. Es mi Y te sorpresa, estoy- pero ya he escuchado a Galder decir que nos vamos a desnudar. Que yo, si no cobro más, no me desnudo, ¿eh? Pero Viviana, no nos vamos a desnudar, aunque parezca increíble que lo diga yo. Lo que vamos a hacer Pues sí. ahora es que nos vamos a sentar... ¿A sentar dónde? en- Gracias, ¿quién Ah, eres? pero qué divina. ¿Galder? Sí. Bueno, Ay, no, casi, Carolina. casi. Pero yo estoy aquí. Carolina, yo estoy aquí. Galder está aquí Ay, y Blanca, oye. Blanca y yo estamos acá. Y no te preocupes, que Hola, ya puedes Vivi. quitarte el antifaz. ¿Me puedo quitar? Ya Eso puedes decía yo, porque si no... A el ver. antifaz. ¡Oh, qué maravilla! Estamos aquí esperando. Se ha hecho la Oye, es luz. que no sabes lo que es esto de las ciegas, ¿eh? Es que me refería yo a desnudarnos metafóricamente. metafóricamente. Eso me gusta más. ¿Más? Sí, ¿Más? sí. Bueno, más, Más. entiéndeme, Yo lo otro me prefiero gustaría desnudarme, también, de pero verdad. cobrando. Claro, porque para despedir la década he Sí. pensado que podemos poner unas fotos aquí en el proyector Ajá. de nuestro pasado Sí. y reflexionar sobre ellas. ¡Oh, wow! ¡Qué bonito! A ver qué te parece la primera, ¿eh? A ver. Hombre, Oh, ¡qué divina! pues tacones. esto es un momento extraordinario. Claro. Aventurera. Suenan los hermanos Rosario. De mí te fuiste, aventurera, y hoy pecadora regresas a mí. Y estoy ensayando la secuencia en la cárcel con Pedro Almodóvar. Ah. Pedro es el que está ahí a la izquierda que no se le ve. Ah, sí. Ahí Que está, lo veo dirigiendo, está él perfecto. diciéndome Sí. lo que tengo que Pero hacer. fíjate que solamente con un tercio suyo ya sabes que es él, ¿eh? Es que es Bueno, yo imposible. no voy a saber que es él. No, y yo, Sobre- también lo he sabido. yo Claro, también lo- sobre todo porque vamos. Y el que está a la derecha es otro. Y por ahí está mi comadre también. Está Victoria Abril por allí, al Ah, fondo. sí. Aquí Claro, el porque jefe está y está Victoria Victoria la- que Victoria también está Están todas en la presente. escena. Y en el edificio está el del bajo también, vivía uno ahí. Ah, bueno, eso ya no lo sé. Bueno, vamos a cambiar de foto. A ver. Esta, Ese eres tú. Galder, Es que ese claro. pelito Claro, los ojos. lo tienes igual. esta foto creo que es de las preferidas de mi madre. Y a mí me gusta mucho porque siempre dice que yo siempre estaba riéndome cuando era pequeño.
que me decía, es que, digo, porque siempre pregunto yo, ¿pero tú qué recuerdas de mí cuando era pequeño? Pues somos ¿Qué te tres. reías? Y además yo nací mucho después de mis hermanos y me decía, pues que estabas todo el día riéndote. Entonces yo creo que desarrollé mi personalidad precisamente en la comedia y creo Y que en no dar problemas. Y en no dar problemas, Ah, porque precisamente por eso, te porque era mi zumbaban única fijo. forma, era mi única forma de desarrollarme, de claro, encontrar Y también un de camino. destacar. A ver a quién tenemos aquí. Oh, mira qué guapa es mi mamá. Esa es mi mamá y ese soy yo. ¿No te parece increíble que tengo la misma mirada? No, te pareces a tu madre mucho. Sí, muchísimo, Mucho. es verdad. Pero mi mamá es monísima, es que verdad. Era ideal. Es que era ideal, es que realmente Sí. era ideal. ¿A qué se dedicaba ella? ¿Qué hacía? Bailarina. Bailarina. Era bailarina siempre, siempre. fue Siempre bailarina. Y era la que traía el pan a la casa. O sea, mi mamá era la que pagaba el alquiler de la casa donde vivía con mi papá, sin estar casados, donde se embarazó de mí y también hasta que yo estaba ya como bastantes meses en su barriga, decidieron casarse. Porque una amiga de ellas les dijo a mi mamá, Belén, tú no puedes seguir en este plan porque tú a ese niño no lo puedes traer al mundo en esta situación, en este desorden. Entonces es mejor que vayan y se casen. Entonces fueron al registro civil y se llamaba, el decreto se llamaba el artículo 70. Y entonces el juez que los casó dijo, bueno, ahora salgo que voy a hacer un setentazo. Así lo llamaban, ¿entiendes? Entonces de ahí yo creo que ya vino lo mío de momentazo y todo eso. Vamos a cambiar de foto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Pero ¡Oh, bueno, qué monada! son como, o sea, Pero tres... son como estrellas. Sí, sí, Mi además son como hermana- 4 versiones de algo, de lo Sí, mismo. Es como 4... copiar, pegar, pero con un Y tú matiz. eres esta de aquí. Yo la de aquí. Claro, totalmente. La de Mi blanco. hermano Alejandro, mira qué monada, por Dios, qué muñequín. Tú eres la mediana, ¿no? La mediana, sí. Como yo, claro. Y Pero la ellos mamá sí. es espectacular. Guapísima, mi madre, Pero guapísima. guapísima realmente, Bellísima, guapísima. sí. Y mi madre es una santa, pero tiene el punto punky de la cuenca minera, porque las de la cuenca minera son... Ya me contaste Son fuertes, lo de ¿no? tu De hermana. carácter. Sí, son fuertes. Mi hermano y yo no tenemos nada que ver, vamos de más loca a menos loca, y luego mi hermano es más normal también. O sea, la más loca dirías que es la mayor. Sí, nos pasamos la antorcha. Vamos a ver qué tenemos A ver. por aquí. ¿Quién será? Pero bueno, Esto- Yo soy la de la derecha. Por si la otra acaso. es mi abuela. Ay, qué divina la ¿Qué? abuela, ¿En por qué estáis favor. jugando? Aquí estáis Jugando jugando las cartas, a Me Yu-Gi-Oh. encanta conocerla. a Yu-Gi-Oh! ¿Estáis jugando? O sea, había O un sea, tu abuela era juego- muy moderna, ¿no? Claro, había una serie de dibujos que tenían como unas cartas y entonces yo, esas cartas no se vendían aquí o no sé si tenía dinero para comprarlas, entonces yo las dibujaba. Ah, Y entonces mi ya abuela decía me yo. ayudaba a dibujarlas y entonces yo luego le explicaba cómo jugar y jugaba conmigo, pero que esto era un juego como de te mato a este monstruo, no sé qué, o sea, no es en plan... No era fácil, tute, no. Sí. ¿Sabes? Y mi abuela ahí, Ella aprendió. lo que tú me digas, Lo que yo se lo lo hago. Y tu, Sí, sí. y tu abuela ahí, divina. qué maja. Y ella, pues eso, se prestaba a todo, o sea, pues de haber jugado, pues eso, a las gomas, a la comba, salía a jugar conmigo a juegos de mesa, o sea, a todas las cosas, mi abuela era como de, me lo parece explicas y voy. Precioso. Y tu abuela, pues yo soy un paladín de fuerza 90. Claro, claro, mi abuela Y de es- magia 35, no sé qué. Y yo, a ver, abuela, ¿qué tienes? Vale, tienes que echar esta, no sé qué. Y ella, bueno, vale, pues vale. Estoy pensando en esto que se dice a veces, de qué le dirías tú a ese niño del pasado, ¿no? Bien hecho, amiga. Ah, yo sí. Muy bien, mi Oye, amor, muy bien eso, muy bien. Bien hecho, realmente. amiga. Yo lo primero, que no confíe en nadie que venga del futuro, porque eso rompe las leyes de la termodinámica. Pero aparte, ahorra, porque yo sabéis que insisto mucho en lo del ahorro. Uy, tú Yo me la has diría. pegado. Sí, Ya sí, ves. sí, digo, ahorra, que en 2024 estamos así, pero no sabemos cómo va a estar en 2034. Y a mí me gusta desde bien pequeña guardarme mis euros por lo que pueda pasar. Además, imagínate, siendo autónoma, pues no me queda otra que ahorrar también. Muy bien. Oye, así Muy vas bien dicho. preparando tu jubilación a través de un ahorro periódico. Es como tiene que ser. Muy bien. Que le iba a decir justo, porque además, de hecho, de los euros que estoy ganando así de vez en cuando trabajando, hay una parte que ya ni cuento con ella porque la meto en el plan de pensiones, porque ya estoy ya enfocada, con todo preparado. Yo soy el Ese era mi garbanzo hijo. negro. Me parece increíble, o sea, la sensatez que hay en este grupo. En el desayuno este premium, el que es, quiero decir, o sea, la tostada con aguacate y aceite, ¿qué es más caro? Quiero decir, porque ya está fluctuando los precios y realmente la gente ya no sabe en qué ahorrar. Hay gente que... Seguirá siendo el aguacate, Sí. pero si hay aguacate no hace falta aceite. Ya tiene suficiente grasa. Ya es natural. grasa vegetal. Claro. Yo con jamón de bellota, que creo que es lo más barato. Por cómo están fluctuando los precios, sí. ¿Vosotros alguna vez habéis ahorrado para algo que os haya hecho especial ilusión? Cuando volví de Italia,
que me pagaron como si yo fuese una estrella de Hollywood, porque realmente lo soy. Lo que Pasa mereces. aquí no se dieron cuenta todavía ni en Estados Unidos, pero en Italia ya lo saben y me pagaron. Claro, te Entonces, pagaron, me claro, pagaron y muy estuve bien. muchos años con eso ahí, viviendo de esa hucha, pues muchos años. Carolina, tú tienes cara de haber metido muchas monedas en la hucha. Desde luego que sí. Y es una mentalidad que me ha metido mi madre desde siempre, pero luego, por ejemplo, pues yo qué sé, pues me gustaría tener un piso, pues estoy ahorrando con la calma. Anda, ya han llegado los disfraces. He traído todo lo que me habéis pedido. Bueno, todo lo que hemos pedido tampoco, porque Carolina está un poco mosca. Le pedí uno de la bandera porque me recordaba cuando estuve en el Belén del colegio. Y me trae esto. Es que me dice la bandera, pero no especifica la bandera de qué país. Entonces digo yo, pues de cualquiera. ¿Te parece normal? Bueno, que ha sido un malentendido. 2, porque el de Blanca... Le pedí un disfraz ecológico, sostenible, todo alineado con el medio ambiente, muy eco, verde. ¿Y te parece poco verde este camuflaje? Si tiene todos los verdes. Y sucedió lo que anticipó Galder. Nos desnudamos. ¿Yo? Hablaba metafóricamente. Metafóricamente. Mira, viendo las fotos ahora me he dado cuenta que no estaba para despedir la década y por eso me he querido vestir así. Todo el rato para adelante y para atrás, dando vueltas. Las vueltas que da la vida. Mira, esto lo veo bien para cantar como Chabela Vargas. Ah, sí, mira, Ay, no está sí. mal. Esto es muy Chabela, esto lo Muy veo. Chabela. No está mal. Pero no termino de verlo, porque tú me ves a mí con esto. Yo me veo más en la época del Gran Gatsby, que era una época sofisticada. ¿Os ha pasado que os hayan preguntado, o sea, o que os hayan impuesto mucho como de, oye, esto no te lo pongas porque igual por la edad, no, No, sé pero qué, me lo esta gente qué dicen. opina? Tú ya no tienes edad para ponerte eso. Oye, yo no es que tenga edad, yo me sobra edad. Yo voy hacia adelante, pero con mucha alegría. Yo creo que cumplir los años significa estar viva, significa tener desafíos nuevos. La vida es curiosidad. Lo fundamental en la vida son las ganas. La edad la marca el cuerpo. No, y no solo el cuerpo. Nada, es tu cuerpo el Es que lo una marca. actitud. Ahora Mick Jagger corre un escenario entero con 80, Paul McCartney saca un disco nuevo con 81. Tú estás Qué viva maravilla. en tanto en cuanto haces las cosas que te gustan. Yo hice toda la vida lo que me dio la gana, sin ningún tipo de presión exterior, y yo creo que lo importante es cuidarte, estar bien. Y el cuerpo te marca que no puedes subir la pata aquí arriba, pues subes la pata aquí, y si no la dejas ahí, pero tú te pegas tu baile igual y haces lo que te da la gana. Hay que cuidarse para cuidar a tus hijos. Yo, por ejemplo, tengo una norma en casa, y es que si a mí me pasara algo, que te puede pasar en cualquier momento, no por edad, sino ¿Tocamos que te pase- madera? No, toco madera, pero sobre todo si te pasa, te pasa. Que mis perros me huelan, para que sepa que me he ido. Para que me despidan, para que hagan un duelo, si no los perros te esperan. Eso es. Oye, bueno, ¿qué elegimos? ¿Esta capa qué te parece? La capa me gusta, pero yo el color no estoy segura. Yo voy a buscar otra opción. Vale. Y si no la encontramos, pues veremos. Seguramente que vamos a encontrar cosas. Venga, vale. Mira, viendo las fotos ahora me he dado cuenta que no estaba para despedir la década y por eso me he querido vestir así. Me equivoqué con el planteamiento de Gran Gatsby, porque Gran Gatsby significa mirar hacia atrás. Y mi vida no ha sido una constante mirar hacia atrás, ha sido todo lo contrario, soñar un futuro, soñarme a mí en futuro. Soy el producto de mis sueños, con lo cual, ¿cómo iba a volver ahora otra vez hacia atrás? Quiero vivir mirando hacia adelante y quedarán 80, 90, te espero en los 100. Por eso he pensado que en vez de despedir el pasado, ¿por qué no le damos la bienvenida al futuro? ¿Por el futuro? Sí. ¡Por el futuro! ¡Por el futuro! ¡Vamos! ¡Sí! Me encanta. Yo la principal diferencia que encuentro entre ser joven y hacerse mayor es que pasas de cerrar bares a abrir supermercados. Porque a las 9 ya hay gente, ¿eh? A las 9 y se abre a las 10. ¿Y sabes por qué? Porque a cualquier edad puedes hacer lo que quieras. Incluso cola temprano en el supermercado.